Esta de aquí fue mi primera etapa de definición. Aquí la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, más de 10 años de etapa de definición que me han ayudado a aprender muchísimo sobre cómo llegar a un porcentaje graso inferior, manteniendo cada vez más masa muscular y logrando así ese objetivo de definición sostenible, que es lo más importante. Pero todavía más importante el objetivo que yo haya logrado en mí mismo, me parece lograrlo en otras personas. Porque significa que lo que tú compartes, que lo que hoy os traigo, que las conclusiones y los aprendizajes que hoy os traigo realmente son aplicables para todo el mundo. Para personas como las que estáis viendo en pantalla, que da igual que tuvieran 50 años, que 40, que 30, que 20, hombres, mujeres, personas que venían con mucho sobrepeso, personas que venían simplemente a hacer una etapa de definición, personas que querían una definición extrema para competir en culturismo, indiferentemente de eso, lograban el objetivo. Porque lo que hoy os traigo no atiende a métodos, ni a trucos, ni a mi propia visión de ello, atiende a fisiología, atiende a evidencia, y eso es lo más importante. ¿Y por qué hago este tipo de explicaciones? Porque hoy en día en redes sociales, en el mundo de la nutrición y entrenamiento, pero especialmente en la nutrición, parece que hay bandos. Parece que hay bandos y las personas directamente aceptan como un acercamiento nutricional, un tipo de dieta con nombre, como si fuera parte de su personalidad, de su tribu. Y si algo me ha enseñado la experiencia y todo este tipo de años trabajando con un montón de personas, es que cuando tú piensas en buenos y malos, en blancos y negros, por lo general la cosa suele acabar bastante mal. Por lo tanto, lo que hoy os traigo no es solo indiscutiblemente un método que funciona para definir, que es la realidad de cómo definir, sino además algo que es sostenible para siempre. Cuando una persona se plantea perder grasa, se plantea reducir su porcentaje graso, una de las primeras búsquedas que suele realizar en Google es cuál es la mejor dieta para definir. Y pueden además aparecerle todo tipo de dietas, la dieta cetogénica, la dieta del paleolítico, que si ayuno intermitente, y todas, irónicamente, funcionan. El problema está cuando no sabemos por qué han funcionado y empezamos a confundir correlación con causalidad. Me explico. Cuando tú logras una etapa de pérdida de grasa, cuando tú logras perder kilos, perder porcentaje graso, sencillamente es porque se está produciendo un déficit de energía. Un déficit de energía no es más que el equilibrio entre las calorías que tú estás ingiriendo, que tú estás incluyendo con todos los alimentos de tu dieta y la actividad en tu día a día. Tu entrenamiento, tu metabolismo basal por estar vivo, por genética, entrenamiento de fuerza y todo lo que hagas en tu día a día. Ese equilibrio entre actividad y entre calorías ingeridas hace que haya un balance de energía negativo, un déficit y pierda grasa, una normocalórica donde no mantenemos un superávit de energía, que es lo que se hace en etapa de volumen. ¿Dónde quiero llegar con esto? Cuando una persona empieza una dieta cetogénica y logra su objetivo y piensa que es por los tenidos carbohidratos que le estaban limitando el conseguir su objetivo y no sabe que es sencillamente porque ha reducido el aporte de calorías en su dieta, esa persona, aunque haya logrado el objetivo, a medio y largo plazo está limitada. A medio y largo plazo piensa que hay un alimento bueno y uno malo, que hay un macronutriente completo a evitar, y el día de mañana está en un cumpleaños, está fuera de casa, está en un restaurante, y se limita mucho su capacidad para elegir y para simplemente adaptarse a cualquier contexto con el paso de los años. No ha aprendido realmente a tener una variedad en su alimentación, una alimentación sostenible y a elegir con lógica en base a alimentos y en base a su objetivo. Simplemente piensa que hay buenos y malos. Lo mismo sucede con una persona que ha perdido peso porque ha realizado ayuno intermitente. Y es la típica persona que me llegan a mí preguntas en mi día a día de: Ángel, ¿qué pasa si hago esta comida o tomo este té o tomo café en ayunas y rompo el ayuno? ¿Qué pasa? Absolutamente nada. Esa persona se piensa que el ayuno tiene algún tipo de poder especial que es lo que le ha ayudado a perder grasa, y no es así. Ha perdido grasa sencillamente porque al comer menos comidas diarias y hacerlo una ventana de alimentación más reducida, simplemente ha reducido el aporte de calorías en su dieta. Ahí está la clave. Se logre como se logre, ya sea porque eliminas un macronutriente completo como los carbohidratos en el caso de la cetogénica, ya sea porque reduces el número de horas en el cual estás comiendo como en el ayuno intermitente, o ya sea porque evitas cereales y procesados y ciertos lácteos como ocurre en el caso de la paleodieta. Pero no has logrado ese objetivo por unos alimentos u otro, por una dieta u otra, por una estrategia u otra, o por haber dado con el santo grial. Han logrado el objetivo sencillamente porque han reducido el aporte de calorías. Y como venía diciendo, ¿por qué es importante entender esto? Porque cualquier tipo de alimentación, cualquier tipo de dieta con nombre, que te pone buenos y malos, que te limita, que te excluye alimentos, hace que sea muy difícil que dentro de 5 años, de 10, en cualquier tipo de contexto, tú mantengas lo logrado.
Evidentemente, si tú te mantienes de por vida sin hidratos, pues sí, los kilos que hayas perdido los vas a mantener. Pero ¿hasta qué punto para la mayoría de personas va a ser sostenible eso? ¿Hasta qué punto para la mayoría de personas va a ser sostenible sí o sí solo poder comer 6 horas al día? En cualquier contexto, en cualquier momento, a lo largo de su vida. No han aprendido las bases reales. Por lo tanto, es evidente que la base que yo recomiendo es utilizar una alimentación flexible en la cual podemos incluir todo tipo de alimentos, en la cual no se limita ningún macronutriente e incluso se deja espacio para, en algún momento concreto, o en un evento, o en un elemento social, puedas incluir incluso algún procesado, sabiendo que cumpliendo ciertas condiciones que vamos a tratar en este vídeo no hay ningún problema y que todo en base a calorías, macronutrientes y la alimentación real tienes flexibilidad y tienes capacidad para sostener ese objetivo de definición en el tiempo. Esto es lo más importante y os aseguro que esto es lo que hacen los mejores culturistas naturales del mundo y todo tipo de personas que hemos conseguido cambios con ellos como los que estáis viendo en pantalla. La gente se piensa que es que no son sencillamente, que no son suficientemente buenos, que les falta disciplina y demás. La realidad es que el déficit de energía no tiene nada de complicado ni especial, simplemente necesitas precisión. Y esto es lo que suele faltar. Me explico. Si tu mantenimiento es de 2.500 calorías, con 2.200 calorías vas a bajar peso a buen ritmo y durante semanas, simplemente manteniendo ese ligero déficit. De hecho, las primeras semanas de definición, y esto es importante entender, no deberías notar nada, y así debe ser. Las primeras semanas, si las primeras semanas ya notas algún efecto negativo en tu entrenamiento o en tu apetito, mala señal. Como decía, con esas 2.200 todo va bien. Pero ¿qué hacen la mayoría de personas? Empiezan su dieta de definición. Recortan un montón de calorías y se ponen a hacer cardio, generan un déficit excesivo que al final, la primera semana aguantas y bajas peso genial y todo bien. A la segunda o a la tercera o a la cuarta semana la cosa se empieza a descontrolar. Empiezan a tener peores niveles de energía, empiezan a tener peor rendimiento, más apetito y al final acaban saltándose la dieta y por lo tanto llegando a ese efecto rebote. Y es que, más allá del aporte de calorías, de mantener ese ligero déficit que tan importante es, hay otro concepto que también debemos considerar y es la actividad. Este es el otro lado de la balanza que marca absolutamente todo. Volvemos al ejemplo de esa persona que se mantiene con 2.500 calorías. Hemos comentado que con 2.200 salió una definición buena y sostenible. Pero ¿sabéis cómo podría ser todavía mejor? Si en lugar de 300 calorías recorta solo 100. Y gasta 200 calorías extra con algo de cardio o aumentando el número de pasos. Que por cierto, 200 calorías de gasto calórico extra es 20 minutos de cardio o hacer 5.000 pasos más. No consiste en estar una hora en la cinta ahí deseando que ya acabe este sufrimiento en algún momento. Es sencillamente aumentar algo de actividad. Con este ligero cambio, la persona empieza a perder grasa con 2.400, con 2.500 calorías. Y ahí sí todo cambia. Esa persona va a perder más grasa a largo plazo, se va a encontrar con mejor nivel de energía, con mejor rendimiento y va a mantener más masa muscular. Por lo tanto, la definición llegamos a un punto donde la clave se encuentra en ligero déficit, pero además que ese ligero déficit se establezca lo más arriba posible, es decir, se establezca con un mayor aporte de calorías posible. Por eso vemos a culturistas naturales con 10 años de experiencia que llegan a niveles de porcentaje graso bajísimos, extremos, y llegan incluso con gran parte de la definición habiéndola pasado en 3.000 calorías, en 2.800, 2.700, con 2.700 calorías un déficit es mucho más sostenible. Va a llegar un punto donde tu cuerpo sí o sí va a mandar igualmente señales de apetito, de hambre y de bajo nivel de energía, pero es mucho más sostenible. Y evidentemente no todo el mundo quiere ser culturista natural, ni hace falta hacer 20.000 pasos al día, y no todo el mundo puede ser influencer y pasarse todo el día sin hacer nada para hacer 20.000 pasos, ni falta que hace. Ni necesitas llegar a un 8% graso, ni necesitas hacer 20.000 pasos, ni necesitas definir con 2.900 calorías como hacen algunos de los mejores culturistas naturales del mundo. Pero entender ese concepto sí es vital, porque te hace ver que cuanto menos comida tengas que recortar y más puedas jugar un poco con ese gasto calórico extra, más óptima y más eficiente va a ser tu etapa de definición y más sostenible. Por lo tanto, la etapa de definición, recapitulando hasta este punto, no consiste en trucos, ni en dietas con nombre, ni en algo especial. Consiste en un ligero déficit de energía, sostenido en el tiempo, y que este ligero déficit se dé con el mayor flujo de energía, con el mayor aporte de calorías posible. Y esto se logra añadiendo algo de cardio
y algo de actividad en tu día a día. En este siguiente punto tenemos que destacar algo también importante, y es que cuando establecemos un aporte de calorías determinado, que tenemos que adaptarnos a él, por ejemplo 2500, como el ejemplo que veníamos mencionando. Ahora hay muchas personas que te dicen, vale, pero ¿todas las calorías son iguales? A nivel práctico, sí, todas las calorías son iguales. La caloría no es más que una unidad de medición de energía. Por lo tanto, una caloría es una caloría, proceda de un donut o proceda de una patata. Ahora bien, hay que entender otro concepto igualmente importante, si no más. Si un alimento nos aporta fibra, vitaminas, minerales, tiene un mayor volumen de comida, va a suponer mayor saciedad. Y esto, a medio y largo plazo, sí que va a suponer que tu etapa de definición sea sostenible o el hambre te acabe ganando la partida. Si tú, por ejemplo, estableces un déficit con 2200 calorías a base de donut y aseguras la proteína, vas a perder peso las primeras semanas, pero te va a ser muy difícil de sostener a nivel de energía y a nivel de apetito. Por lo tanto, aunque todas las calorías sean iguales y por lo tanto no tengas por qué limitar de forma excesiva el espectro de alimentos que estás utilizando, sí que tienes que tener muy en cuenta que en la etapa de definición es vital elegir alimentos más saciantes. Vamos ahora a entrar en la parte práctica, en grasas, proteínas, hidratos y cuáles serían los mejores alimentos para esta etapa de definición. Vamos con esa parte más técnica de cómo adaptamos nuestra propia dieta de definición, cuántas calorías necesitamos, cuáles son las mejores grasas, cuáles son los mejores hidratos, etc. Lo vais a ver de forma muy sencilla y muy práctica. Vamos a la página de Fit Generation, donde tenemos la calculadora de calorías para definición. Como veis, yo he puesto aquí mis datos. Tenemos sexo hombre, edad 31, sí, 31 años tengo ya, no, la edad no pasa en vano. Peso 80 kilos, y altura 1,76. En actividad ponéis igual la actividad en base a los días que entrenéis a la semana. Si tenéis dudas, yo pondría actividad moderada. Y le damos el porcentaje de grasa corporal, nada. Le damos a calcular. Aquí tenemos déficit ligero, 2400, déficit moderado, etcétera, etcétera. Siempre empezad con el déficit ligero. Es mucho mejor empezar con un déficit ligero, que bajes a buen ritmo, o que no bajes y luego tengas que ajustar de nuevo, a que te pases con el déficit y luego se te desregule hambre, energía, rendimiento y demás. Si ya venís de etapa de volumen y por lo tanto ya conocéis cuál es más o menos el aporte de calorías en el cual os movéis, en ese caso simplemente recortad 300 calorías de vuestra dieta. Simplemente eso. Y desde ahí, ir testando si vais bajando, si los contornos van bajando, pesaje y demás. En mi caso, como he dicho, 2441 calorías. Vamos con esta información a cualquier contador de calorías. Cualquier contador. En mi caso, por ejemplo, utilizo MyFitnessPal, pero sirve cualquiera. Y aquí en MyFitnessPal, como veis, me deja elegir las calorías que yo quiero. En este caso, como hemos visto en Fit Generation, me marcaba 2440. Bien. ¿Qué os recomiendo yo para definición? Os recomiendo 50% de hidratos, 25% de proteína y 25% de grasas. Esto, una vez más, es ajustable en base a gustos, a preferencias. Hay gente que le gusta más meter más grasas en la dieta o algo más de proteína o les sacien más. En mi caso, y lo que he visto por lo general en la mayoría de atletas de culturismo natural, es mucho más saciante tener más hidratos y regular un poco ese aporte de grasas y de proteína. Pero como digo, se podría hacer perfectamente un 30% de proteína y 45% de hidratos, por ejemplo. También se podría hacer. Pero en mi caso, yo recomiendo 50%, 25% y 25%. ¿Ok? Guardamos los cambios y con esto, perfecto. Ahora nos vamos a registrar alimentos. Siempre que sea comida real podéis utilizar casi cualquier alimento. Ahora bien, ¿por qué yo voy a recomendar una lista de alimentos más saciantes que otros? Porque en definición el factor diferencial no es solo apuntar las calorías y llegar a las calorías, y las grasas y las proteínas y a los hidratos, sino que con el tiempo tú llegues a final del día y mantengas unos buenos niveles de saciedad. Ejemplo en cuanto a la importancia de la saciedad y de la densidad calórica. ¿Esto qué significa? Que para X calorías, ¿cuánto volumen de alimento podemos incluir? Para llegar a 100 calorías, ¿cuánto de plátano podemos incluir? Esto. Para llegar a 100 calorías, ¿cuánta sandía comeríamos? Esta otra. Esa es la diferencia. ¿Cuál va a saciar más en definición? La sandía. Más volumen en el estómago, más comida y por lo tanto más saciedad. Un ejemplo claro que tenéis aquí en pantalla. Dos posibles cenas. Arriba, espaguetis con tomate. 600 calorías. Espaguetis con tomate, si os adaptáis a estas calorías, perfecto, vais a perder grasa. ¿Son saciantes? Pues no demasiado, entran bastante fácil. En cambio abajo tenemos 750 gramos de batata.
Esos son 2 bolsas de estas del Mercadona que vienen 2 bolsas enteras de batata. No hay ni Dios que se las tome, y si te las tomas te aseguro que quedas saciado. Ambas posibles cenas tienen las mismas calorías, pero la diferencia en cuanto a saciedad es radicalmente distinta. Es por ello que os dejo estas listas de alimentos, de cuáles son mis hidratos favoritos más saciantes, mis proteínas favoritas más saciantes y mis grasas favoritas más saciantes. Que una vez más, dentro del espectro de comida real podéis utilizar el que queráis, pero si queréis más saciedad, cuanto más avance la definición, más necesitáis tener en cuenta esto. Para el desayuno, no me voy a complicar, por ejemplo, 30 gramos de proteína, de HSN, voy a añadir también un vaso de leche con la proteína, bueno, un poco más de un vaso, que si no esto va a quedar demasiado pastoso. Aquí, como veis, lo añadimos y nos va diciendo cuántas calorías, hidratos, grasas, proteínas y demás tenemos. Y qué sé yo, le podemos poner realmente cualquier tipo de cereal. En este caso, yo por ejemplo, los copos de maíz me parecen muy saciantes. Pueden meter un montón, abultan muchísimo y sacian mucho más que otros cereales, que incluso la avena, en mi opinión. Así que ahí ya cuestión de gusto. Por ejemplo, copo de maíz. 30 gramos de copo de maíz, los añado. Vale, pues este sería mi desayuno. Incluso, venga, le podemos poner alguna fruta. Las fresas, que son también poco calóricas. Ponemos fresas. A ver, fresas aquí, 32 calorías, bien. Y añadimos 100 gramos de fresa al desayuno, genial. Para comer, vamos a poner tortas de arroz al fallo, en plan culturista. Tortas de arroz, aquí lo tenemos. Y fijaros, aquí viene por tortas de arroz, 100 gramos, 100 gramos. El paquete entero de tortas de arroz. Para que veáis un ejemplo un poco extremo, pero hasta qué punto se puede ajustar esto en base a vuestros gustos. Vamos a tomar las tortas de arroz con pollo, obvio, comida culturista por excelencia. Aquí tenemos 150 gramos de pollo y le vamos a añadir a estas tortas de arroz con pollo, qué sé yo, un poco de queso proteico, de mozzarella. Para hacerlo un poco más flexible, vamos a ponerle mozzarella a estos filetes, a ver si así son más comestibles. Para la cena vamos a hacer, por ejemplo, patata. Aquí tenemos patata al microondas. 400 gramos de patata, que os aseguro que es bastante patata. 200 gramos de salmón, vamos a ver cómo va la cosa. Todavía nos faltan grasas, la proteína la hemos clavado ya y todavía nos faltan bastantes hidratos. Por ejemplo, pan guasa de postre, qué sé yo, un yogur, un kéfir de estos que están más o menos... Yogur, queso fresco batido, de estos que están bastante ricos, que los tienen hasta con sabores y todo. Un poco de chocolate a ese queso fresco batido. Vamos a añadirle nuez. Casi clavado, 2400 calorías, 2490, 280 de carbos y nos hemos pasado un poco de proteínas. Se puede jugar, como siempre, con un poco más de proteínas, un poco menos de hidratos. Algún día las grasas se te quedarán un poco más altas, pero bueno, siempre y cuando te muevas en ese margen, que no se te vaya con mucha diferencia. Este es un ejemplo de cómo hacer una dieta flexible de forma muy sencilla, según va avanzando el día, según lo que te apetece, según lo que tengas por casa, puedes adaptarte a cualquier contexto. Esto, sostenido en el tiempo, te lleva al punto de definición que quieras. Y por si alguien duda de ello, yo estuve 9 meses mostrando esto de forma totalmente pública para todo el mundo. Ahí estará en el registro, os lo mostraré si me deja acceder a las fechas. Y competí en culturismo natural. Con esto, nada especial. Así que imaginaros, bueno, quedé subcampeón de España, que no está nada mal tampoco. ¿Y qué hacemos con la rutina en el gimnasio? ¿Debe cambiar esta para realizar nuestra etapa de definición? Primero dejar claro, por si hace falta, que debemos obligatoriamente tener algún tipo de trabajo de fuerza, algún tipo de exigencia anaeróbica en nuestra rutina. Si generamos un déficit de energía para perder grasa, pero no tenemos un trabajo en el gimnasio, vamos a perder también masa muscular y por lo tanto no vamos a lograr ese tono y ese cuerpo definido saludable. Simplemente vas a empezar a perder kilos de grasa, pero también de masa muscular y te vas a ver flácido, fofo y no vas a lograr ese objetivo de forma adecuada, ni va a ser un objetivo sostenible. Por lo tanto, sí o sí necesitamos algún tipo de trabajo de fuerza en el gimnasio, un tipo de trabajo con cargas. Ahora bien, este tipo de rutinas para aquellas personas que vienen ya de una etapa en el gimnasio o aquellas que están empezando en el gimnasio no tiene por qué cambiar. La rutina del gimnasio no cambia por estar en una etapa de definición o estar en una etapa de volumen. Necesitas igualmente cierta intensidad, ejercicios adecuados, cierto volumen de trabajo, cierto número de series
3-4 sesiones semanales, pero este no debe variar. Y comento esto principalmente porque hay mucha gente que empieza la etapa de definición y a las 2-3 semanas cambia su rutina. Empieza a reducir volumen de trabajo o hace repeticiones más altas con menos peso, lo cual no tiene ningún sentido y es bastante detrimente. Y en definitiva empiezan a cambiar cosas, en ocasiones en base a ignorancia, porque se piensa que hay que cambiar la rutina para definir, cuando, como digo, la rutina, cuando empiezas a definir, los 2 primeros meses debería ser idéntica a tu etapa de volumen. Y si según va avanzando la etapa de definición, el déficit de energía te va siendo algo más complicado recuperar, necesitas reducir un poco el volumen de trabajo o alguna serie, puedes hacerlo, pero no debe cambiar en ningún caso la rutina de forma drástica. Y de hecho, un error muy frecuente es cuando la etapa de definición empieza a apretar y empieza a avanzar, hay gente que quita los ejercicios más exigentes, reduce mucho las cargas porque están más cansados y cuesta un poco más afrontarlos, y esto es lo peor que puedes hacer. Lo que te va a hacer y lo que te va a permitir mantener masa muscular en definición y llegar a ese porcentaje graso bajo manteniendo masa muscular es mantener lo que te ha dado la masa muscular. Mantener tu rutina, tu volumen de trabajo, tu volumen de series y la intensidad. Seguir luchando cada repetición y cada kilo, que aunque pueda bajar, que baje lo menos posible durante toda la etapa de definición. En el caso de que necesites de forma obligatoria porque no estés recuperando, que por lo general si no estás recuperando es porque estás con un déficit excesivo, o porque no estás descansando bien, o porque no tienes un buen manejo del estrés, pero bueno, si aún haciendo todo bien, no estás recuperando bien y necesitas reducir algún tipo de serie, alguna serie en tu entrenamiento de fuerza, sí que puedes reducir alguna serie de aquellos ejercicios que tienen más impacto a nivel del sistema nervioso central. Es decir, ejercicios que involucran más masa muscular y que por lo tanto suponen una mayor fatiga. Un ejemplo, si tienes en tu rutina un peso muerto rumano, un curl de isquios, una sentadilla búlgara y una extensión de cuádriceps, quizá podría reducir antes una serie en el peso muerto rumano que la extensión de cuádriceps, reduciendo así una serie en ese ejercicio grande que tiene más demanda, más exigencia y más fatiga. Pero una vez más, por lo general, y os lo digo yo que he competido y he llegado a porcentajes grasos muy bajos, definiendo incluso el glúteo y viajando a la vez y estando en un gimnasio y en otro y sin comer muy allá y comiendo poco más que lo que había en un Airbnb y lo que podías comprar en un supermercado, y aún así apenas varió mi rendimiento de forma notoria como para decir necesito cambiar la rutina y hay que quitar completamente 5 o 6 series de mi rutina. Si tu trabajo de fuerza estaba bien planteado previo a la definición, por lo general apenas tiene que variar. Y si no tienes una rutina de fuerza, necesitas sí o sí, como he comentado, al menos 2-3 sesiones semanales de trabajo de fuerza, trabajo con cargas, para mantener masa muscular durante la definición. Bien, ¿y qué opciones tenemos cuando se produzca un estancamiento? Lo primero y más importante, no puede valorar ese estancamiento en base a simplemente un pesaje en báscula. Y este es un error muy común. Puede haber gente que va a empezar con las calorías marcadas, como hemos comentado en este vídeo, y que el lunes de un pesaje, el viernes se vuelva a pesar, no necesariamente en las mismas condiciones, y piense que ya no ha bajado, que está estancado, incluso le puede dar hasta más peso. Para valorar si hay un estancamiento, tienes que tomar pesaje durante toda la semana en ayunas y sacar el promedio, o al menos 3-4 días en ayunas, y que haya un estancamiento, es decir, que el peso no esté bajando durante 2 semanas, de 10 a 14 días como mínimo para establecer ese estancamiento. Si además completáis estos pesajes en ayunas con contornos con cinta métrica, todavía mejor, porque como digo, la báscula es muy poco fiable y en ocasiones es mucho más fiable y hasta es más cómodo el levantarte en ayunas con una cinta métrica, intentando que sea el mismo día en ayunas, que sea un día que por la noche no tengas una comida libre fuera de casa, o un día que hayas descansado mal, intentando que sea el mismo día en ayunas, tomar contornos de abdomen un poco más abajo, en la cintura un poco más arriba, del brazo contraído, del muslo, del glúteo, incluso del torso, tomando por la zona de pectoral y dorsal, y en definitiva contrastar estas mediciones junto con, si es posible, los pesajes en ayunas. Con esto vamos a saber cuándo se produce un estancamiento, que si habéis hecho todo bien, empecéis con las calorías, con una actividad alta, cumpliendo los pasos y demás, por lo general las primeras semanas debería bajar ya sea algún contorno o ya sea algún pesaje. Una vez se produzca ese estancamiento y durante 10-14 días no se mueva ni el promedio en báscula ni ninguno de los contornos. ¿Qué opciones reales tenemos en ese contexto? El primer acercamiento que yo recomendaría es aumentar pasos de 3.000 a 5.000 pasos diarios de promedio. Si es posible y tenéis tiempo, es sin duda la mejor opción, y luego además complementar esto con un descenso de calorías en solo 3 días semanales.
principalmente 200 calorías, que pueden ser provenientes de grasas o de hidratos o incluso una combinación de ambos. Por ejemplo, quitando 30 gramos de hidratos y 10 gramos de grasas, que serían eso, unas 200 calorías. O por ejemplo, si ya tenéis las grasas muy bajas, quitando solo de carbos, que serían 50 gramos de carbos, 50 por 4, 200 calorías. 3 días semanales. Si puede ser en día de descanso, que a priori tendréis una menor actividad. Con esto, con ese aumento de pasos de 3 a 5.000 pasos extra y ese recorte en 3 días solo, debería seguir bajando durante suficientes semanas, al menos 3-4 semanas, a buen ritmo. Llegará un punto donde volveréis a estancaros, si el porcentaje graso quizá ya es bastante bajo, o pudiera llegar a un punto donde incluso a nivel de actividad ya os cueste mucho mantener esa actividad tan alta, ya sea por tiempo, por vuestro día a día o por una decisión personal. Si llega un punto donde no os compensa seguir aumentando pasos, tenéis dos opciones: recortar en todos los días de la dieta, es decir, teníamos un recorte en 3 días, este recorte lo ampliaríamos a 7. No pasaríamos a recortar de nuevo en todos, sino en esos 4 días que no habíamos recortado, recortaríamos 200 calorías. Y una vez más, esto debería ser suficiente para seguir bajando. Y si además, aunque no podéis aumentar el número de pasos, podéis quizá incluir 1 o 2 sesiones de cardio del ebook complementario que tenéis, sería una buena opción. Recapitulando, tenemos como opciones: primero, recortar solo en 3 días semanales, 200 calorías, y seguir testando y seguir siendo pacientes. Siempre y cuando además complementemos este recorte con ese aumento del número de pasos. Una vez esto ya no está funcionando, el siguiente acercamiento sería aumentar el recorte a los 7 días. E incluso aumentar pasos si sigue siendo posible, y si no es así, 1 o 2 sesiones de HIIT a la semana que llevan más tiempo. Como última opción, que yo guardaría para como mucho las 2-3 últimas semanas, y solo cuando ya lleváis 2 meses haciendo todo bien, e incluso si no tenéis que utilizarlo, casi que mejor, podríais añadir un día de PSMF. Un día de PSMF es un día de ayuno modificado con proteína. Es decir, este día no vamos a ingerir hidratos, no vamos a ingerir grasas, va a ser todo proteína y verdura, como estáis viendo en pantalla con el ejemplo de dieta. Este tipo de días evidentemente generan un déficit excesivo y sería solo un día semanal y preferiblemente un día de descanso. Como última estrategia, las 2-3 últimas semanas, hacer un día de PSMF a la semana puede suponer ese extra diferencial para seguir bajando sin tirar por tierra todo el resto de tu semana. Pero como he mencionado, si podéis evitarlo, todavía mejor, porque es una estrategia ya muy extrema, que no es sostenible y que viene a ser eso, una estrategia puntual para bajar un poco más al final si lo necesitas. Si no lo necesitas y puedes seguir jugando con actividad, ligero déficit y demás, muchísimo mejor. Con este tipo de estrategias, siendo paciente, valorando siempre cuando hay un estancamiento real y aplicando cada una de forma progresiva, deberéis llegar a cualquier tipo de punto de definición. Pero hasta ese punto, hasta llegar a esa definición que puede tardar 3, 4, 5 meses en base a los kilos que os sobren, sí que hay que valorar opciones que pueden ayudar a hacer el proceso un poco más sencillo. Entre ellas tenemos el refit, la recarga de hidratos de un día, tenemos el diet break, que consiste en subir a calorías de mantenimiento de 2 a 3 semanas, y tenemos también la comida libre, la comida trampa, que antes se pensaba que era como aquí el santo grial que te reiniciaba el metabolismo cada domingo. Precisamente la peor de las 3 opciones es esa comida trampa. Ese cheat meal, si lo puedes evitar, honestamente mejor. Si tiene para ti un contexto social de que sales un día a cenar o a comer con tus amigos o tu pareja a nivel semanal, bueno, se puede incluir siempre y cuando no tengas un objetivo tan extremo y seas incluso capaz de controlarte en ese entorno. Pero por lo general piensa que el cheat meal es una comida libre, comida trampa, donde comemos fuera y donde tendemos a meter mucha más grasa, no hidratos, que es lo más interesante de hacer. En una recarga tendemos a comer mucha más grasa, más calorías, y además suelen ser alimentos, suelen ser combinaciones que a nivel palatable, a nivel gustativo son muy atractivas. Entonces, por lo general tiendes a sobrealimentarte, tiendes a comer más de lo debido y a meter más calorías que además no te son demasiado interesantes porque estás, por así decirlo, metiendo grasas. Por lo tanto, a nivel social guay, puede tener sentido. Si no te queda otra, sería una opción que puedes encajar en tu semana, intentando que no se te vaya de las manos y que la comida libre no se convierta en buffet libre y más 3 postres y llego a casa y sigo arrasando con la nevera. El día libre ni lo plantearía, eso sí que no tiene ningún sentido. Un día libre completamente descontrolado, eso significa que estás haciendo todo mal y puedes empezar a entrar en conductas alimenticias que no son precisamente ni saludables, ni física, ni psicológicamente. En contrapartida a esto tendríamos
la recarga, el refit de hidratos. Hace unos años sí que se pensaba que la recarga de hidratos tenía un impacto real, un impacto decisivo en tu leptina, en hormonas que regulan tu metabolismo, tu apetito y demás, y por lo tanto casi que te reiniciaba tu metabolismo, y al meter más calorías, más hidratos el domingo, el lunes seguía bajando incluso sin tener que recortar. Esto hoy en día sabemos que no es así, que no es cierto. Sí que cuando metes ese tipo de recarga estás recuperando cierto nivel de glucógeno, estás recuperando cierto nivel de energía, el entrenamiento el lunes puede salir algo mejor y en definitiva puede hacerte algo más sostenible el déficit. Por lo tanto, me parece una estrategia interesante, pero tienes que seguir teniendo en cuenta que esta recarga de hidratos tiene que tener sentido dentro del balance energético, dentro del déficit semanal. Es decir, si durante toda la semana estás generando un déficit de 1200 calorías y llega el domingo y en la recarga de hidratos te metes 6000 calorías y metes por lo tanto un superávit ese día que casi te está equilibrando y compensando toda la semana, pues al final pues está en un punto donde realmente no esté bajando. Por lo tanto, recarga de hidratos, sí, me parece interesante, pero tienes que jugar un poco con el tipo de recarga y que no se te vaya tampoco de las manos. Te dejo de hecho un par de ejemplos en pantalla de cómo plantear este tipo de recargas de hidratos en déficit. Y por último tenemos ese diet break que igual durante mucho tiempo parecía una estrategia bastante prometedora en cuanto a reiniciar los efectos negativos que tiene la definición, y pensábamos a nivel teórico, incluso hubo algún estudio en personas, sí es cierto que obesas con sobrepeso, que no son el tipo de sujeto más equiparable a una persona normal en definición, y en esos ejemplos se veía que tras un diet break, es decir, tras subir un montón de calorías a mantenimiento en 2 semanas, después la persona seguía bajando sin necesidad de recortar demasiado calorías. Os pongo un ejemplo: si una persona estaba bajando con 2000 calorías y se estancaba, le subías a 2500 durante 2 semanas y luego por arte de magia con 2300 volvió a bajar. Como si hubieras reiniciado esa pérdida de grasa, ese metabolismo, y de nuevo pudieras bajar con más calorías. Hoy en día igual sabemos que realmente no es así. Si incluyes un diet break puede ayudarte mucho a nivel psicológico, especialmente cuando ya empiezas a estar en ese punto de energía, de apetito descontrolado. Si estás en ese momento casi al borde de con el agua al cuello, y en lugar de saltarte la dieta y empezar a sobrecomer y empezar a dejar la etapa de definición, haces un diet break, puede ser muy interesante. No porque haya un proceso tremendamente distintivo en cuanto a hormonas, en cuanto a recuperación, que se va a dar, porque en parte sí que vas a recuperar cierto nivel adecuado de leptina, grelina, niveles de glucógeno, rendimiento, se va a dar, pero se da más por el hecho de tener 2 semanas para tu cuerpo de descanso, de recuperación, de más energía, de más calorías, y psicológica y físicamente está preparado para afrontar mejor y continuar la definición, y no tanto porque te conviertas en el alquimista de las calorías y de repente ya vuelvas a bajar con 2400. No va a ser así. Pero si tienes suficiente tiempo, tienes muchos kilos que bajar y la etapa de definición se te está haciendo larga, sí que puede ser interesante el incluir ese diet break de 1 semana o de 2 semanas y así hacer la etapa de definición mucho más sostenible a largo plazo. Y hasta aquí esas claves para lograr un porcentaje de grasa inferior manteniendo masa muscular y lograr ese objetivo de definición este año una vez por todas. Pero la cosa no termina aquí. He preparado un test para poner a prueba hasta qué punto estéis preparados para realmente afrontar esta definición y realmente valorar si tenéis los conocimientos adecuados, que espero que tras este vídeo sea así, para lograr esa etapa de definición al 100% por vuestra cuenta. Tenéis ese test, tenéis el enlace en la descripción. No solo tenéis preguntas sobre nutrición, entrenamiento y estilo de vida para aseguraros que vais a lograr ese objetivo, sino que además os llegará un estudio indicando en qué puntos todavía podéis mejorar, qué puntos debéis quizá todavía corregir y en cuáles estáis preparados para afrontar esa definición óptima. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.